Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días compañeros, mi nombre es Héctor Gafón. Les voy a hablar sobre el concepto de enfriamiento por evaporación indirecta. Es un artículo por los autores, el doctor G. Patil, K. G. Thiers, PR. MIT y R. Batnera. Se publicó en diciembre del 2013. El nombre original del artículo es The Concept of Indirect Evaporative Cooling, en la revista International Journal of Engineering, Science and Innovative Technology. Es el volumen 2 de las páginas 391 a la 396, y la recopilación de estos datos se hizo en febrero de 2021. Este es el índice de los temas que les voy a mencionar, donde se menciona una pequeña introducción, un poco de historia, la teoría sobre el enfriamiento por evaporación y los diversos sistemas que existen de este tipo de enfriamiento, así como las ventajas y desventajas que la utilización de esto supone, la conclusión y por último las referencias. Para comenzar, una pequeña introducción. Los enfriadores por evaporación, este tipo de enfriadores se pueden utilizar para enfriar aire u otro fluido con intercambiadores de calor de superficie húmeda. La superficie de los conductos de aire de refrigeración se humedece con agua rociada, también denominada agua de recirculación, porque es agua que se está reutilizando, de modo que nunca sale del sistema, ¿no? De modo que la película de agua se evapora en el aire de enfriamiento y disminuye la temperatura de la superficie mojada. También el aire primario u otro fluido de proceso fluye en los conductos alternativos y se enfría por contacto indirecto con la película de agua de rocío. El agua rociada que les mencionaba ahorita, esta agua enfría el aire, ¿no? A través de la pared de separación de los intercambiadores de calor. Tenemos un intercambiador de calor y por unos tubos fluye el agua rociada que les mencioné al principio, y por los otros tubos, o sea, de manera por contacto indirecto, ahí se hace el intercambio de calor, pues, entre un fluido y el otro. Hoy en día la disponibilidad de energía es esencial para la vida cotidiana y el bienestar en todo el mundo. Por lo tanto, se espera que la población y el crecimiento impliquen un aumento más rápido en el consumo de energía, a pesar del aumento de los precios de los combustibles fósiles. El impacto ambiental asociado al uso de energía de origen fósil convencional, la dependencia energética y económica de fuentes no renovables, llevan a la necesidad de reducir el consumo energético, manteniendo los objetivos y necesidades actuales de cada actividad que requiera el uso de energía. Las cifras sobre el consumo de energía por campo muestran que del 20% al 40% de la demanda total de energía en los países en desarrollo se genera en los edificios, y esta depende de las condiciones climáticas. Bueno, un poco sobre la historia del enfriamiento por evaporación. En el artículo menciona que originalmente este proceso fue aplicado por primera vez por la humanidad en Oriente Medio, donde el clima seco y cálido favorecía su aplicación. Así se ha observado que en pinturas del antiguo Egipto, que datan de alrededor de 2500 a.C., se puede ver cómo los esclavos avivaban, es decir, abanicaban grandes vasijas llenas de agua, lo suficientemente porosas que permitían que el agua atravesara la pared de la cerámica y mantuviera la superficie húmeda, y esta se evaporaba, pues, en el aire, ¿no? Y, o sea, de manera, los esclavos, por así decirlo, mantenían un flujo de aire que efectuaba una convección, entonces el agua por difusión se empezaba a evaporar.
y por eso mantenía la superficie húmeda. También otras pinturas en Roma fueron encontradas en el muro de Herculano, que datan del año 70 después de Cristo, muestran una vasija de cuero que se utiliza para enfriar el agua potable mediante este proceso. De manera similar, las tiendas de los indios americanos, que eran como un gorrito de fiesta de cumpleaños, así un cono, y los indios americanos y persas se mantuvieron húmedas para ser enfriadas, igual así como por este método, ¿no? Actualmente se utilizan otras aplicaciones similares del enfriamiento por evaporación, como las botellas de agua de los soldados que están cubiertas con una tela húmeda, o las jarras para beber que proporcionan agua potable a una temperatura inferior a la del medio ambiente. Además, en Irán los edificios antiguos se enfriaban comúnmente mediante este proceso también. Se construían parcialmente bajo tierra para evitar la radiación del sol, mientras que las terrazas superiores estaban provistas de piscinas de agua que se enfriaban en una especie de torre de enfriamiento. Es decir, o sea, en este tipo de sistema, el agua mantenía la temperatura, o sea, el calor del sol llegaba a las piscinas y el calor lo absorbía el agua y se evaporaba. Entonces el calor no pasaba, el calor se ocupaba en evaporar el agua y no entraba al edificio. Otros ejemplos de aplicación de este fenómeno son la regulación metabólica de la temperatura del cuerpo humano mediante la evaporación del sudor de la piel. Cuando nosotros sudamos en nuestra piel, el calor que está en nuestra piel se disipa evaporando el agua, evaporando el sudor, pues. El uso de torres de enfriamiento o condensadores evaporativos y el enfriamiento de piscinas por evaporación de agua que les mencioné ahorita de los edificios de Irán. En el apartado número 3 tenemos la teoría sobre el enfriamiento por evaporación. Es un proceso de transferencia de calor y masa basado en la transformación del calor sensible en calor latente. El aire no saturado reduce su temperatura aportando el calor sensible que se transforma en calor latente para evaporar el agua. Si el proceso se desarrolla en condiciones adiabáticas ideales, la temperatura del aire de bulbo seco disminuye a medida que se desarrolla esta transformación, aumentando la humedad. Este intercambio de calor continúa hasta que el aire alcanza su estado saturado, cuando la temperatura del aire y del agua alcanza el mismo valor, llamado temperatura de saturación adiabática, siendo el proceso conocido como saturación adiabática. Para definir esta temperatura podemos suponer un túnel adiabático largo en el que se introduce el aire húmedo en determinadas condiciones, mientras se rocía agua dentro del túnel y luego se recircula de tal forma que el aire se satura. En el apartado número 4 tenemos los sistemas de enfriamiento por evaporación convencionales. El enfriamiento evaporativo se puede lograr mediante sistemas directos, indirectos o combinando estos dos tipos en varias etapas, que son los sistemas mixtos. En el inciso A tenemos sistemas de enfriamiento evaporativo directo, que en estos sistemas el agua se evapora directamente en la corriente de aire, produciendo un proceso adiabático de intercambio de calor en el que la temperatura del bulbo seco del aire disminuye a medida que aumenta su humedad. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo funciona, de cómo se ha construido un enfriador por evaporación directa. Por tanto, en este tipo de sistemas, la cantidad de calor transferida del aire al agua es la misma que la empleada en la evaporación del agua. Aquí tenemos la bomba de recirculación y por aquí tenemos la salida de aire caliente y vemos que el agua circula en dirección contraria a la que va el aire, ¿no? Aquí tenemos el suministro de aire helado y húmedo y el agua de contacto. Perdón, el lugar donde hacen contacto el agua y el aire. En el caso B tenemos sistemas de enfriamiento evaporativo directo. En el caso de este tipo de enfriamiento, es indirecto, perdón. En el caso del enfriamiento por evaporación indirecta, el agua se evapora en una corriente de aire secundaria que intercambia calor sensible con la primaria en un intercambiador de calor.
De esta forma, la corriente de aire exterior se enfría al mantenerse en contacto con la superficie a través de la cual se produce el intercambio de calor sin modificar su humedad absoluta. Mientras que al otro lado de esta superficie, la corriente de aire secundario se enfría por evaporación. Es decir, tenemos un intercambiador de calor, el cual pues comúnmente son de tubos, ¿no? Entonces, por los tubos circula el agua de evaporación, la cual está fría, y por fuera de los tubos circula aire caliente. Entonces, el aire, al estar en contacto con la superficie de los tubos por donde fluye el agua, se va enfriando y el agua se va calentando. Entonces el agua, al llegar al final, el agua está caliente y se empieza a evaporar, y esa agua que se evapora también ayuda a que el aire se enfríe. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo funciona. Y así este proceso se denomina indirecto y se utiliza principalmente en aplicaciones donde no permite la adición de humedad en el aire de suministro, así como tampoco se permiten riesgos de contaminación, ya que no permite el intercambio de masa entre las dos corrientes de aire. Entre este grupo de sistemas hay dispositivos hechos de intercambiadores de calores tubulares o de placas, depende pues de la aplicación, ¿no? En el sistema número 1 tenemos un sistema indirecto de evaporación con intercambiador de calor tubular. La primera referencia a este tipo de sistema proviene de 1908 de una patente de un inventor alemán llamado Elfer. Posteriormente se han desarrollado modelos a base de un enfriador de aire de ventana que permitía obtener aire exterior que pasaba por el interior de un banco de tubos finos horizontales con la ayuda de un ventilador mientras se atomizaba agua en las paredes exteriores. Algo parecido a lo que tenemos en la figura número 4. Tenemos un montón de tubos por donde pasa el aire, un distribuidor de agua para que pasa entre los tubos, y aquí abajo tenemos el tanque para recolectar el agua y recircularla, ¿no? Los diseños más modernos de estos sistemas utilizaban tubos de plástico que resistían mejor la corrosión, pues como ya les decía, la figura número 4 muestra la configuración de funcionamiento de este tipo de dispositivos. El número 2 tenemos los sistemas indirectos con intercambiador de calor de placas. Este es el sistema de evaporación indirecta más utilizado. La primera referencia conocida a este sistema proviene de 1964 y sugiere 2 etapas. En la primera, el aire de retorno se enfría en 2 humidificadores de rocío, que es enfriamiento por evaporación directa, y posteriormente este aire se utiliza en un intercambiador de calor de placas para enfriar el aire exterior que se suministrará a la habitación enfriada, donde se va a lanzar aire húmedo, y se va a lanzar el aire húmedo al exterior. Y esta es la configuración de un enfriador de evaporación indirecta con intercambiador de calor de placas, ¿no? Aquí está el intercambiador de calor, donde tenemos los espacios donde pasa el agua y el aire, y aquí a la izquierda tenemos el aparato, ¿no? En sí, que a mi parecer es un poco más complejo, ¿no? Una ventaja de este sistema es que el agua no entra en contacto con la superficie de intercambio, por lo que no se originan incrustaciones. Sin embargo, estos son dispositivos realmente grandes y el intercambio de calor entre medios gaseosos requiere grandes áreas de transferencia, por lo que casi no son utilizados. En el inciso C tenemos los sistemas mixtos de enfriamiento evaporativo, que estos tienen como objetivo combinar los dos casos descritos, ¿no? El directo y el indirecto, a través de una secuencia de etapas con el fin de mejorar la eficiencia y ampliar las posibilidades de aplicación de este fenómeno en climas húmedos, como podemos ver en la figura número 6, esta que está aquí abajo. Esta es la configuración y la evolución ciclométrica para un enfriador por evaporación mixta. Aquí podemos ver cómo las flechas, como el comportamiento de las flechas, ¿no? En la carga ciclométrica, que ahí nos dan el porcentaje de humedad según el caso, ¿no?
en verano, en condiciones de aire seco y caliente, el aire en impulsión de los enfriadores evaporativos indirectos presenta una temperatura de bulbo seco superior a 21 grados Celsius y su humedad relativa inferior al 50%. Por lo tanto, podría ser interesante introducir un proceso de enfriamiento por evaporación directa adicional que disminuya esta temperatura, aunque también aumente la humedad del aire. Por lo general es aceptable una humedad relativa alta en el suministro de aire si es capaz de eliminar las cargas sensibles de la habitación. Para cumplir con este objetivo se conectan en serie dos enfriadores evaporativos, el sistema indirecto en primer lugar y luego el directo. Para continuar, las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de enfriadores. Las principales ventajas de los enfriadores por evaporación son su bajo costo y alta efectividad, permitiendo una amplia gama de aplicaciones y versatilidad en los sectores de edificios, viviendas, comercial e industrial. Se pueden aplicar especialmente en climas secos y cálidos, ya que la temperatura mínima de enfriamiento del aire depende de la temperatura del bulbo húmedo. Los enfriadores de aire por evaporación que se utilizan para el aire acondicionado en climas cálidos y secos tienen un consumo de energía considerablemente bajo en comparación con los sistemas de refrigeración. Debido a que no necesitan ningún refrigerante, este tipo de enfriadores tienen otra ventaja importante sobre los sistemas refrigeradores que están asociados con el problema del agotamiento de la capa de ozono. Es decir, este tipo de enfriadores no producen clorofluorocarbonos, que son los que destruyen la capa de ozono, no como lo hacen los aires acondicionados. No sé si los aires acondicionados hoy en día lo sigan haciendo, ¿no? Con esto del ISO 9001. La desventaja en el consumo de agua asociado a la operación de estos sistemas, que es un recurso escaso en climas secos y cálidos, donde estos sistemas funcionan mejor. Así, como este sistema de enfriamiento pues utilizan agua, ¿no? Entonces, donde más se pueden utilizar es en los climas secos y cálidos, pues por ejemplo aquí en Hermosillo, pero pues en este tipo de climas no hay agua, ¿no? Entonces es como que una contradicción ahí. Sin embargo, la reducción del consumo eléctrico implica una compensación en la cantidad global de agua consumida. Esto se debe al hecho de que las centrales eléctricas convencionales con un rendimiento medio del 40% requieren eliminar el 60% restante de calor en una torre de refrigeración. Así, la energía eléctrica utilizada en los sistemas convencionales también implica un gran consumo de agua. Como conclusión, los lugares donde estos sistemas resultan más efectivos son aquellos caracterizados por climas secos y cálidos. Sin embargo, los sistemas de enfriamiento por evaporación en configuración recuperadora se pueden aplicar en cualquier clima, ya que aprovechan el aire de escape relleno de las habitaciones acondicionadas, cuyas condiciones son cercanas a las de confort, para enfriar el agua utilizada en el proceso de evaporación. Estos sistemas pueden llenar el vacío entre los sistemas de enfriamiento por evaporación directa y los sistemas mecánicos de compresión de vapor, como alternativa de eficiencia energética y limpieza ambiental, ya que no utilizan ningún refrigerante. Y esas son las referencias del artículo para que no... porque esta información pues yo no la inventé, la descubrí, hice una pequeña recopilación de un artículo, ¿verdad? Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.